La 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 y poderme enamorar. Bienvenidos y bienvenidas a Palabras para Vivir, vuestro programa de psicoanálisis donde abordamos temas de la vida cotidiana para ayudarnos a vivir mejor. En esta ocasión vamos a rendir un homenaje a nuestros maestros y en esta ocasión al maestro Miguel Óscar Menasa, director de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, recientemente fallecido el 25 de marzo, un gran maestro que quedará para la inmortalidad. Su obra es una obra inmensa con más de 70 libros publicados, pintura, una creación de una escuela donde se siguen generando psicoanalistas, poetas, también en el campo del cine, de los tangos. Es un gran creador que seguramente conoceréis, pero que quien no ha llegado todavía puede hacerlo y descubrir su obra, y vamos a rendirle un homenaje y descubrir la importancia de los maestros, del maestro en nuestra vida. Y poderme enamorar. Bienvenidos y bienvenidas a Palabras para Vivir, vuestro programa de psicoanálisis favorito, donde hablamos de temas muy importantes para todos nosotros que nos ayuden a vivir, a pensar las cosas, y para ello contamos con la presencia siempre tan agradable de Clemons Lunis. ¿Cómo estás, Clemons? ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias, Laura. Se ve sin el entusiasmo habitual, Bueno. ¿no? Estamos ahí afectadas por el Sí. fallecimiento del fundador y director de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, del fundador del movimiento científico-cultural Grupo Cero, que es una asociación escuela de poesía y psicoanálisis, titula Grupo Cero, que fue el fundador, que creó escuela y que ha formado un montón de gente como psicoanalistas. Hay muchos psicoanalistas que pasaron por la escuela y que siguen formándose en la escuela, muchos poetas también, los que pasaron por ahí y los que siguen formándose ahí o siguiendo escribiendo en los talleres de poesía de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero. Y entonces, claro, y después todo lo que, porque claro, también en el Grupo Cero hay el Departamento Arte y Cultura, donde tenemos el ángel gitano en el baile flamenco, la guitarra flamenca con Kepa Ríos, el canto de los poemas, ahí que yo voy cantando los poemas de Miguel Óscar Menasa, ¿no? Que es decir que Elena Trujillo, que está aprendiendo a cantar o cantando los tangos, que era lo que gustaba mucho a Menasa, los tangos. Y Marquesa eh, del Tango. la marquesa del tango, efectivamente. Entonces, es decir, que ha producido un montón de cosas, y que, bueno, que acaba de fallecer ese maestro, ese pensador, ese maestro que ahora, porque claro, esos seres no terminan de morir realmente, no terminan de morir realmente, en el sentido que todavía tenemos un montón, tenemos toda su producción. Fue cantor, fue cineasta, fue editor, fue director de la escuela, psicoanalista, médico, seguramente pintor, y me olvidaré algunas cosas, poeta, evidentemente. Entonces hay tanta producción que nos dejó, que todavía podemos alimentarnos, digamos, de su pensamiento, porque su pensamiento, esa conjunción que él dice que no fue exactamente suya, ¿no? Ese juntar poesía y psicoanálisis, dice que él lo leyó en Freud, pero que lo fundó como un pensamiento, poesía y poesía y psicoanálisis es Grupo Cero, y lo llegó a fundar teóricamente. Y es eso quizás que podríamos hacer hincapié, porque yo creo que ese señor fue tan importante
porque fue el resultado de esa articulación de poesía y psicoanálisis, que no es un poeta, un gran poeta, es un gran poeta, pero articulado con el psicoanálisis, es decir, que con poder pensar esa dimensión humana, esa nueva dimensión humana que nos ofrece el psicoanálisis, ¿no? Entonces es como que nos abre un espacio enorme sobre lo que es el ser humano. Entonces es un pensamiento muy interesante, porque lo que, entre otras cosas, ¿no? Creo que es lo que tú también comentabas ahí un poco antes de iniciar el programa, de darnos cuenta que o vivimos agarrado a un pensamiento o vivimos como se nos canta, ¿no? Creo que Menaza también Sí, tiene un aforismo que dice, si yo vivo haciendo lo que se me canta, es el mecanismo donde se instala la enfermedad. Es claro, decir, que claro, si sigo mis caprichos, si hago lo que me apetece, porque hoy sí y mañana no, o hoy no y mañana ya veremos, entonces sí, ahí sí son los mecanismos, es decir, que no somos un ser humano que puede vivir a los antojos de sus sentimientos. entonces es una locura, Somos una claro. máquina, Mm. que somos una máquina con particularidades Bueno, que nos y- hemos formado con otros, que vivimos con otros y que tenemos que trabajar para otros. claro. Mm. Es decir, que primero, digo, esa articulación donde los otros están en mi vida, que lo quiera o no, Mm. aunque me niegue, aunque me vaya a vivir como un ermitaño en el monte, los Claro, otros están en mí porque han hecho parte de mi formación, de mi constitución, por y que supuesto. siempre lo van a estar, ¿no? Pero bueno, el psicoanálisis no solamente Sí. presenta esa marca, es decir, Ujú. que psíquicamente los otros están con nosotros. Ujú. Sí, además que hay un documental que es La Inundación, que también te felicito porque tú eres la que realiza esa labor de recopilación y produces esos maravillosos documentales que, que invito a los telespectadores también a que lo vean, ¿no? Que lo pueden encontrar en internet, La Inundación, y que habla también del pensamiento del maestro, ¿no? Y había una frase que me llamó mucho la atención, ¿no? Una parte de ello, que es cómo nos ayuda un pensamiento, un criterio a sujetarnos a la realidad, porque si no es como para interpretarla, para dirigir tu vida, es como es esencial que uno se pueda guiar por algo, por alguien, ¿no? Por alguien me refiero a un pensamiento que te sujete a la realidad, a interpretarla, a poder Bueno, si no dirigir tus pasos. utilizamos los prejuicios, Claro. las ideas que ya circulan, es decir, Mm. que o me fabrico ideas que tienen más que ver además conmigo, con mi, y que mejor me conviene que pensar que Claro, eso pero te está iba a decir mal eso. porque en algún momento mi madre lo dijo. Claro, es que no es tanto las ideas que tú vayas más contigo, porque muchas veces ese contigo hay que dudar de uno en el sentido que a veces uno no hace lo más conveniente para sí. Entonces son pensamientos que te ayuden a lo que es conveniente para una persona, ¿no? Y claro, estamos en un mundo también, vemos cómo está la humanidad, ¿no? Y que necesitamos sujetarnos a valores fuertes que nos ayuden a producir el trabajo, la salud, el amor, ¿no? Y eso es dirigido por un pensamiento fuerte, ¿no? También vemos que las grandes revoluciones, ¿no? Todas las situaciones de cambio que han ocurrido en la historia de la humanidad han ido precedidas por un poeta, por un pensamiento fuerte que ayude a dirigir eso, ¿no? Una voz Mira, que hable de esa sí. transformación y de la necesidad Hay de... un libro de Miguel Oscar Menaza que se llama Los secretos de un psicoanalista, Ujú. donde dice, la ideología es el tiempo donde se desarrollan los hechos de la vida. Tiempo de señalar, indicar, definir, utilizar. Tiempo de limitar la cambiante realidad humana con la que se encuentra en su desarrollo para no sorprenderse con la existencia de otros caminos que los suyos. Enceguece y se transforma en una visión particular del mundo.
Es en el tiempo de la ideología, de las creencias, donde los descubrimientos científicos se transforman en instrumentos de la muerte. En el paroxismo de esa poquedad el hombre llegó a decir, si pienso, existo. Si siento, soy humano. Si veo, existe el mundo. Si no veo, no existe. Es con este drama cotidiano a nuestras espaldas cómo nos enfrentamos al saber, como queda claro, lleno de prejuicios. El tiempo de la ciencia es el tiempo donde las cosas ya no son lo que son. La certeza sensible, es decir, lo que toco, lo que veo, lo que puedo oler y pensar, no existe, sino como producto efecto de lo que determina y otorga a la certeza sensible el rango de ilusoria. A partir de ahora habrá siempre dos mundos, uno aparente, el mundo de los sentidos, de la razón, de la ideología, otro, el mundo real, latente, que es el que determina esa apariencia y que solo hallaré mediante un trabajo de reconstrucción que en todos los casos, hasta hoy, es un trabajo teórico. Y es precisamente donde el inconsciente no juzga ni calcula y solo transcurre, donde se ilumina como concepto, ya que de ninguna otra cosa puede alardear un concepto, sino precisamente de no juzgar ni calcular, sino tan solo de transcurrir. Es decir, que ya estamos en otro mundo, ya no hay por qué juzgarse todo el tiempo. Si la realidad es la metáfora de todo lo posible y la ideología conlleva en todos los casos una visión del mundo totalizadora, podemos decir que la ideología tiende a ser esa metáfora, es decir, tiende a confundirse con la realidad. La ciencia es en todos los casos menos ambiciosa. Nace a la vida mutilada. Para nacer tiene que decidir a qué parte de la realidad dará nombre. No nace hasta no haber formulado su objeto de conocimiento. Y haber nombrado su objeto de conocimiento le da derecho sobre todo, sobre eso y sobre ninguna otra cosa más. Por eso cuando en los medios hablamos de la ciencia ha dicho, no existe la ciencia ha dicho. Es la Cada ciencia. ciencia va a decir una cosa diferente sobre el mismo hecho. Es un punto de esa realidad, ¿no? Eso, Que va a decir, solamente de eso. La anatomía se ocupa solamente de eso, no puede ocuparse de las enfermedades. No la, entra en la anatomía, por la, ejemplo. la que es totalizadora es la ideología, vamos, que transmite una manera falsa, ¿no? De ver la realidad. Tendenciosa. Que dice la información. No. Mm. Es por eso que en el tiempo de las ciencias ha muerto. Que en el tiempo de las ciencias ha muerto el todo, Dios, la ciencia, la filosofía, el hombre, dando lugar a lo relativo, los dioses, las ciencias, las filosofías, las ideologías, los hombres. Ha concluido el circo. Todo no existe. La realidad será aquella que pueda ser determinada. Los hechos no existirán como tales, es decir, no serán históricos hasta después de ser interpretados. El hombre en general ha dado un salto al vacío. Sabe que con la ideología no puede terminar, porque terminaría con su propia vida como hombre. Y lo que ocurre con las ciencias es que a veces son inalcanzables. Hoy también le dije a ella en el día de su cumpleaños, envejecer no es ni bueno ni malo, es también una jugada a realizar que conviene realizar cuanto antes. La muerte y el envejecimiento no tienen por qué ser la misma cosa. Muy bien, porque te transmite una forma
de pensar la realidad muy diferente, ¿no? Vemos que estamos bañados por un montón de prejuicios que están dirigiendo nuestra vida, tanto la construcción de la salud Claro, como de la enfermedad muchas veces. hoy acabo de ver una película suya que se llama Mi Sí, única familia, ajá. ¿no? Que está en YouTube, Mi única familia de Menaza, donde dice, el mundo está echándose para atrás, está yendo al revés. Mm, En lugar de progresar, está yendo al revés, claro. queriendo controlar, queriendo eliminar lo humano. En lugar de crecer el humano, lo está intentando, ¿no? Mm, Hacer retroceder. Es sí, muy interesante, por eso que para poder crecer en esa humanidad, el mm, psicoanálisis es indispensable. claro. Sí, Indispensable. además en estos tiempos en los que vemos que toda inteligencia artificial, todo el tema de la tecnología, estamos a ritmos exponenciales, ¿no? Y que no se incluya el exponencial humano también, es que es como una manera de someternos, ¿no? De no trabajar por el amor, trabajar por la salud, por nuestro lugar en el mundo, porque al fin y al cabo se puede generar una salida de esa realidad, ¿no? Y tenemos que aunarnos a la realidad con un abanderado de un pensamiento fuerte y de una disciplina científica que nos ayude también a crecer como seres humanos, a desarrollarnos con una humanidad que, ojo, que se está Claro, y perdiendo en todos los conflictos que vemos, ¿no? que es muy interesante, que es muy interesante, Mm, porque cuando yo me pregunto qué me conviene hacer, me contesta. Claro, claro, que después también es decir que en lugar de dejarse llevar por lo que uno siente y se deja guiar por lo que uno siente para saber lo que está bien y lo que está mal, es poder pensar su vida desde una conveniencia. ¿Qué es lo que me conviene? Pues lo que me conviene es poder reaccionar frente a la realidad para no hacerme daño y no hacer daño a los demás. Y mm, además ir creciendo y permitir a los que están alrededor mío crecer. Pero todo eso son criterios que cada uno tiene que ir construyendo. sí. Además, Melasa decía, me acuerdo, que no es tanto adaptarte a la realidad, sino es aceptar la realidad y transformarte con ella, ¿no? Y también me pasó una cosa llamativa, ¿no? Yendo también al velatorio del doctor, que hablaba con una persona y que decía que le tuvo que pasar un accidente casi al borde de la muerte para cambiar cosas en su vida. Y era como, lo tenía como algo certero y seguro, como que te tenía que pasar algo grave en la vida para tú cambiar cosas de tu vida. No, y Menasa te decía que no, que es transformarte tú, no tener que llegar a ese extremo para tú transformar algo de tu vida. Es Bueno, que si pero también no, eso decía Freud, que ajá, hay unos que llegan para poder llegar al psicoanálisis, están esperando hasta llegar al límite donde ya no pueden soportar y es cuando ya por fin llegan al psicoanalista. bueno, a mí me parece Pero, también muy... y porque uno piensa que solo se las puede arreglar, que todavía estamos con esa ideología individualista que dice, bueno, pero yo solo me las arreglo. Y la cosa del sufrimiento, ¿no? De cómo se transmite en NASA era todo una alegría y una cosa de disfrutar de la vida, ¿no? De transmitirnos esa alegría por las cosas, ¿no? Y también el arte es principal, ¿no? Una de las cosas que a mí más me llamaron la atención de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero era ese deseo, esa mirada, esa transformación, esa canalización en el arte, la cultura, la poesía, ¿no? Era como estar vivo y eso me parece muy importante, ¿no? El poeta, el director, el artista, el médico, el psicoanalista sigue vivo en su legado y hay que trabajar para que siga continuando ese legado. Entonces me parece importante porque es vida, ¿no? Es la vida en sí, es vivir en el deseo total. Así que bueno, nos vamos a despedir Vivir con en esto y deseo. vamos a continuar en el Muy camino del bien, trabajo, del por compañerismo, de la supuesto, salud y por supuesto. amor y vamos a seguir trabajando para que sea posible. Así que bueno, un programa especial, que también tendremos algunos contenidos especiales y agradecer tanto al maestro
tanto que ha compartido lo generoso que ha sido en su vida y sigue siéndolo aún después de su partida, ¿no? Como se reseña en las semblanzas, ¿no? de este maravilloso autor, Miguel Óscar Menasa, que quedará para la historia de la humanidad, que podemos recordar también que pueden visitar su página web, que es miguelmenasa, si no me equivoco, ¿no? .com. Hay muchos contenidos de su obra que pueden visitarlo y bueno, y también sus vídeos en Grupo Cero Televisión, hay documentales maravillosos y un montón de contenido que... De entrevistas, ¿no? Mm, De recitales de poesía. Hay un montón grabado y claro, difundido gratuitamente en YouTube. claro que sí. Pues con esto pues nos despedimos para la próxima. Así que bueno, muchas gracias por estar A ti, Laura. Y y gracias a todos vosotros. Seguimos gracias. la Muchas semana que gracias. viene. Chao, Hasta chao, luego. chao. Chao. y poderme enamorar. Palabras extraídas de Semblanza a Miguel Óscar Menasa. Rememorando un tango en la noche 348 del libro Las 2001 noches, el poeta escribe: me adoraste ciegamente y tan ciega te sentiste que una tarde te perdiste y fue para no volver. Cuando dejo de pensar es cuando mejor escribo. Los pensamientos, en todos los casos, son conciencias perturbadoras del verdadero pensamiento inconsciente. Y si usted no puede escribir un gran poema, copie un gran poema de un gran poeta y así de barato podrá sentir algo grande en su vida. Cuando mis propios emblemas queden rotos en mi escritura, ya nadie podrá decir que no hice las cosas del todo bien. Grabaré todos mis amores en letras de oro y acero para que otros hombres como nosotros en el futuro sepan de lo que fuimos capaces para recuperar una pasión perdida. Miguel Óscar Menasa nació el 19 de septiembre en 1940 en Buenos Aires. Falleció el 25 de marzo de 2024 en Madrid. Intenso trabajador de la creación, artífice y propulsor de un movimiento científico-cultural nacido en la segunda mitad del siglo XX en el centro del gran diamante americano, en un periodo de transición entre el racionalismo cartesiano y las ciencias conjeturales, entre el surrealismo y el realismo psíquico, contra el posmodernismo, entre la represión victoriana y el psicoanálisis, el poeta Miguel Óscar Menasa brinda un perfil multifacético y plural que ha producido una renovación continuadora de las tesis de Sigmund Freud, así como una aplicación del campo psicoanalítico con su articulación poesía y psicoanálisis. Poeta, médico, psicoanalista, pintor, director de cine, actor, productor, guionista, cantante, letrista de canciones, poeta del flamenco y del tango. En su escritura culmina una articulación que, si bien otros ya venían planteando, fue Pichon Rivière quien pronosticó que sería el joven poeta el encargado de esa orquestación entre poesía, psicoanálisis y marxismo, planteando una nueva forma de ver el mundo y el ser humano con nuevos enfoques en el campo de las artes, la política, la filosofía y las ciencias, así como la vida cotidiana del hombre y la mujer modernos, incluyendo la sexualidad y situando el trabajo como categoría central para la transformación de las relaciones humanas. Su producción, que abarca más de 70 libros publicados de poesía y psicoanálisis y relatos, además de revistas, cuadros, psicoanalistas y poetas en formación, le colocan a la vanguardia del pensamiento contemporáneo. Es uno de los pocos poetas que ha creado escuela donde se han producido y siguen produciéndose poetas, y a partir del año 2020 también cantores de tango. Algunos de sus lemas y fundamentos ideológicos son:
El que repita lo hecho jamás la encontrará. Si es posible el poema, es posible la vida. Cuando todo está destruido, la única posibilidad es poética. En una sociedad justa, el trabajo es un don. Agonizando, el canto se hace más fuerte que viviendo. Menasa dice de su pintura: mi pintura no es abstracta, es un intento de figurar lo psíquico, de dar forma y color al pensamiento inconsciente. Bien podríamos denominar a mi pintura como realismo psíquico. En el año 2010, Miguel Óscar Menasa es presentado como candidato al Premio Nobel de Literatura por la IWA, que lo propone como artífice de uno de los más destacados movimientos científico-culturales desarrollados en el mundo en la segunda mitad del siglo XX. En el 2023 fue propuesto nuevamente al Premio Nobel de Literatura por el proyecto Al sur de mi garganta de Cuba, y ese mismo año fue propuesto también al Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada, Federico García Lorca. Me pasé medio siglo esperando, ansioso, lo que iban a decir de mí. Ahora, y espero que no sea del todo tarde, lo comprendo todo. Nadie dirá nada de nadie, todo el mundo está ocupado en su propia vergüenza, en su propia deshonestidad. Aves ávidas de dolor, sin esperanzas, porque no quisieron trabajar y esperaron que se las comiera el rugido sideral del tiempo. Yo, por las dudas, como algo de vida todavía me queda, vuelvo al trabajo. De Miguel Óscar Menasa. Y ustedes saben que el fin no tiene para el sujeto otro registro que imaginario. El sujeto es capaz, tiene ese poder de finalizar la relación con la madre y también finalizar su vida, pero los proyectos y los amores para el sujeto no tienen fin, porque los proyectos y los amores no son del sujeto, sino de la humanidad. Es decir, que no abandonaré mi pertenencia al grupo cero ni después de muerto. De Miguel Óscar Menasa. Lo mejor para honrar su memoria es continuar su labor, mantener vivo su legado, el movimiento científico-cultural Grupo Cero, que incluye la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, así como la editorial. Si es posible el poema, es posible la vida. No fue París, fue Buenos Aires. No fue París, fue Buenos Aires la que me vio nacer. Por eso no me asusta el movimiento. Soy del tango, la brisa que se mueve al arrastrar los pies. La cintura de plata que se quiebra al compás. El hombre que murió a la mañana siguiente para verla bailar. La percanta aburrida que cabalgando un taco de billar sueña que puede sola hacer la vida sola, amar la soledad. Y el borracho sediento que bebe sin parar, recordando a su madre, esa novia infernal. Soy del tango, los perros ecuménicos, los perros que presencian el crimen pasional, que cual tontos o locos
le ladran a la luna cuando en la acera yace la amada del portal. Una daga de miedo se clavó en su garganta. Una daga de celos la condenó a morir. Un hombre enamorado de otro hombre, una daga de horror que sin amarla la mató. Y después soy del tango, el amigo del alma, que no llega a las 12, así donde lo esperas, que te bate la justa cuando la justa duele, que no comparte nunca contigo el ganador. Soy del tango, el payaso de la noche de Reyes, el que mató a su amada por verla sonreír. Y también soy del tango, el obrero que roba pensando en sus hijos un poco de pan. Soy del tango, la noche encerrada entre rejas que el farol de la esquina ya no quiere alumbrar.